Bueno, ¿qué pasa, chicos? Buenos días. Como digo, hoy segundo día en el que no debo forzar la voz demasiado, pero que algo me empuja a hablar y muy alto porque se han vuelto a dar nombres, detalles de cómo está la negociación de Ancelotti con Brasil, que por cierto parece que ahora el todavía técnico del Real Madrid está muy furioso con Brasil porque no se calla en la boca, y es que al final, si hay algo que es muy malo para que un trato llegue a cerrarse, es precisamente el no saber aguantar información. Y desde luego también es verdad que el propio Ancelotti ha tenido poca visión, porque si hay una federación, si hay un país donde efectivamente la prensa está tremendamente conectada a su fútbol, a la gente, a los equipos, a todo, y además se enteran de todo, ese es Brasil. O sea, por ejemplo, todo lo que hemos visto entre los fichajes de Vinicius, de Rodrigo, de Endrick, absolutamente todo lo hemos conocido casi en tiempo real, y lógicamente a Ancelotti le molesta que se filtren cosas, especialmente cuando el Real Madrid se juega a la Liga. Esto al final también afecta al Real Madrid, también molesta a Florentino claramente. Hay voces por ahí que dicen, interesadas en mi opinión, que van diciendo no, pero el entendimiento todavía es correcto, es bueno, buena relación, tal y cual. Bueno, no son todas, ¿vale? No hay unanimidad al respecto. Hay mucha gente dentro del Real Madrid que efectivamente dicen que Ancelotti se ha equivocado, y entre ellos, ni más ni menos, si lo vas a escuchar, el jefazo de marca, Carlos Carpio, que ayer precisamente decía algo que a mucha gente ha sorprendido, pero que a mí, sinceramente, tampoco me ha sorprendido tanto. Lo vamos a escuchar y efectivamente vamos a continuar, porque además vais a oír también ni más ni menos que al periodista que afirma lo que os dije ayer y que os comenté en estos días, que Florentino va a romper la banca y está dispuesto a romper la banca por Saliba, el cacho de fichaje que nos podemos traer. Y también vamos a hablar de dos nombres: uno, del precio que por lo visto ha tasado el Real Madrid a Rodrigo y que podría utilizar ese dinero para hacer una doble compra buenísima además. Y también vamos a hablar de un rumor de internet, rumor de Twitter al respecto de, más que nada para traer el debate, ¿vale? No porque se haya oído nada ni parecido, pero mucha gente piensa y cree que los 100 millones que podría sacar el Real Madrid por Rodrigo bien se podrían emplear en traer ni más ni menos que a un extremo derecho top mundial, que esta temporada lo está haciendo muy bien y que además es un ex del Barça, ¿vale? Pero bueno, tampoco nos vamos a precipitar, vamos a ir por partes, y porque además también tenemos, efectivamente, os lo he traído aquí, el audio del periodista que afirma que el Real Madrid sí que va a ir a por Mastantuono. Sabéis que hemos oído bastantes cosas al respecto de él en los últimos días, con respecto a si el Madrid podría revivir, resucitar su fichaje. El propio Fabricio Hermano comentándolo. Bueno, pues por fin tenemos ese audio y lo vais a escuchar. Pero como digo, voy a volver sobre mis pasos, voy a volver al tema Ancelotti, porque ahora mismo la situación es que efectivamente el tema con Brasil sigue adelante, por supuesto, pero también lo que sigue adelante es, número uno, la Liga, y número dos, el plan del Madrid de que Ancelotti no siga en el equipo blanco, pero sí que salga más tarde de lo que a Brasil le gustaría. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué interpretación se saca de todo esto, o qué han sacado en el Real Madrid? Pues la que vais a escuchar ahora mismo. Conoces, sabes y lees, ¿qué crees que va a pasar? La lectura que hago es que estaba todo muy encaminado. El Real Madrid parecía claro que no iba a contar con Ancelotti para la próxima temporada. Parecía también claro que Ancelotti se iba a ir a Brasil, pero la selección brasileña yo creo que ha forzado un poco la máquina por la necesidad de querer contar con el técnico para la primera semana, y eso ha llevado a una situación que me da la impresión de que Ancelotti igual no ha gestionado del todo bien en cuanto a los tiempos y sobre todo las formas, porque no pierdo de vista que por muy difícil que lo tenga, el Real Madrid está compitiendo todavía por la Liga. Quedan 5 jornadas y creo que cualquier entrenador se tiene que centrar en el momento de su equipo. Ahora mismo la situación, pues yo creo que está, como vosotros no lo habéis vivido, Santi y yo seguro que sí, como cuando tenías una novia y hablabas por teléfono no de estos de los móviles con cable, y empezabas, cuelga tú primero. Yo creo que me da la impresión de que... Y lo cogía el padre. Exactamente. Joder, Carpio, me da la impresión de que Madrid y... Colgabas tú, Carpio, A mí me colgaban. Me da la impresión de que el Real Madrid y Ancelotti están viendo de qué manera limar el tema de la rescisión de un contrato.
le queda una temporada de contrato, es una cantidad importante, 10-11 millones de euros se habla, y además sabiendo que el Real Madrid va a tener que pagar para que Xabi Alonso se libere de su contrato. Las noticias que a mí me llegan es que la situación con Brasil estaba prácticamente descartada por parte de Ancelotti y que el entrenador iba a ser Jorge Jesús. Pero no, yo ya en esto, hasta que no veo la firma en un contrato o el anuncio, no prefiero ser cauteloso. ¿Y es ahí cuando Ancelotti descarta a Brasil, cuando aparece Arabia? ¿O Arabia aparece antes y distrae un poco a Ancelotti y dice, ostras, que me ponen mucho en encima de la Yo mesa? creo que Arabia nunca ha sido una carta que Ancelotti haya manejado para o sea, él tenía la oferta Son 50 kilos, ¿eh? Es una carta... Yo creo que no ganadora, son 50 son kilos, 50. Por lo que a mí me llega. 49. Que es una muy medio. buena oferta, pero no... Vale. No hasta ese punto. O sea, yo entiendo que todo esto se hace más complejo todavía, Albert, porque es Brasil. Bueno, pues como veis, ahí tenéis las palabras de uno de los jefazos de marca que lógicamente sabe o por lo menos está en condiciones de saber qué está ocurriendo, y desde luego la cosa pinta mal porque ahora mismo están en un brete de romper, pero parece que todavía ese brete no se ha llegado, no se ha completado, y en principio yo diría que Ancelotti sigue adelante con Brasil. Lo que pasa es que veremos a ver cómo sale, cómo lo hacen, cómo lo pintan, porque lógicamente, como ha dicho él, Semai tiene que pagar a Ancelotti para liberarle o su año de contrato que le queda, y luego 2 también para liberar a Xabi Alonso. Pues sinceramente creo que Florentino no estará por la labor de andar repartiendo dinero como si fuera una ONG o las monjitas de la caridad. O sea, hay cosas que con el Real Madrid hay que descartar, porque es que parece que el Real Madrid tiene dinero para todo el mundo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el Madrid este año, y ya paso a la siguiente, puede hacer dinero. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues lógicamente vendiendo a Rodrigo, al que según la página de fichajes todofichajes.com resulta que ha tasado en 100 millones de euros, y aquí es donde viene de alguna manera la posibilidad de fantasear con lo que podríamos hacer con esos 100 millones de euros, que es ni más ni menos que fichar a Hauser, aunque también vais a escuchar a un periodista que sale con Ciro López diciendo que no se va a pagar tanto dinero por Hauser, me refiero por los 50 millones que podría valer, y luego los otros 50 pues evidentemente por un Kerskez o por algún otro jugador tipo mediocentro, que es lo que de alguna manera también dicen estamos buscando. A ver, puede ser un Hausen, puede ser un Saliba, puede ser los dos obviamente, 50-50-100, puede ser también un Mastantuono, ¿vale? O sea que en definitiva son 100 millones que te dan para muchos, son 100 millones que puedes repartir entre 2 jugadores, 2 fichajes que necesitas para 2 posiciones diferentes y que te pueden lógicamente ayudar a equilibrar al equipo en una situación en la que, como ya sabemos, lo que más importa ahora mismo a Florentino de alguna manera es equilibrar, porque en definitiva lo que hay es un desequilibrio dentro de un equipo que, honestamente, siendo un once inicial maravilloso y espectacular a nivel individual, lo cierto es que tiene carencias, empezando por la línea de defensa, que se ha caído entera, prácticamente como se cayó toda la red eléctrica y el apagón del pasado lunes, pues se ha caído toda el Real Madrid. Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal todavía que no se recupera, Militao empezando otra vez a recuperarse. O sea, realmente es complicado de gestionar una situación así de cara a comenzar la próxima temporada, y evidentemente donde entiendes que irían o deberían ir los refuerzos es ni más ni menos que a la defensa. Así que con esos 100 millones que teóricamente algún equipo podría soltar, muchos de vosotros me decís es que menos de 100 millones, porque ayer dije yo por unos 60 estaría bien, pero es verdad que a lo mejor me quedé un poco corto y mucha gente entendería que al menos por Rodrigo 80, 70, 80, 90 millones sí que deberíamos pedir. Que luego haya gente dispuesta a pagarlo, no lo sé, hombre, un Manchester City siempre puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Y luego también otra cosa, y ahora sí con lo que vamos a especular, porque no se ha oído nada y no creo que ocurra, pero sí que podría ser interesante, es que Dembélé, el jugador ahora mismo top del Paris Saint-Germain, que lleva, me parece que son los mismos goles que Mbappé, siendo y jugando como extremo, pero 3 veces más asistencias, lo cierto es que mucha gente dice, ¿y por qué esos 100 millones de Rodrigo no los echamos en Dembélé? Que en definitiva es el extremo derecho que no hemos tenido desde que, vamos a decir, se marchó Gareth Bale de su prime.
¿vale? Porque efectivamente el Real Madrid, si algo o de algo ha adolecido en estos últimos 10 años, diría yo, es de un extremo derecho que consolide en esa posición. O sea, entre que Gareth Bale se vino abajo, que Asensio no quiso tirar del carro y que Rodrigo tampoco ha ocupado esa posición, ha tenido más novias el Real Madrid por esa posición que nadie, y sinceramente creo que Dembélé efectivamente se va a ver. Estuvo en un momento dado Jadon Sancho sonando y tal y cual, pero no vino, no se cumplió, con lo cual para mí el otro extremo derecho, luego estuvo este también, ¿quién era? El del Bayern de Múnich, el tipo que se dejó bigote, ay no me acuerdo cómo era, se me ha ido de la cabeza el nombre. Estuvo también, sonó bastante para el Real Madrid, pero luego perdió fuelle. No me acuerdo, bueno, es igual, seguro alguno me lo dice. El caso es que como extremo derecho lógicamente funcionaría y al Madrid le ayudaría a cerrar por fin una posición que nunca ha tenido nadie en propiedad, ¿vale? O que digas esta posición para él. O sea, el Real Madrid ha tenido copado el extremo izquierdo con Cristiano, con Vinicius, con Mbappé, que si quiere también, con el propio Rodrigo, que también es extremo izquierdo, y sin embargo el extremo derecho, chico, nadie. Así que bueno, pues creo que sería una buena opción, pero de ahí a que ocurra algo yo sinceramente lo dudo, ¿vale? Pero bueno, quería traerlo a la mesa de debate y a ver qué opináis vosotros. Pero bueno, más allá de hipótesis, vamos a continuar con la realidad y por cierto con un vídeo que ayer os gustó mucho, se hizo viral y fue precisamente lo que os comenté al respecto de lo que encontré cuando estuve buscando los detalles del contrato de Jürgen Klopp, precisamente con la posibilidad de que pudiera venir al Real Madrid o cómo de difícil contractualmente lo tendría si efectivamente estaba atado de pies y manos por el RB Leipzig, lo cual parece que no, porque sabéis que aparte de tener un sueldo de unos 12 millones de euros, no tiene una cláusula liberatoria en el sentido estricto, firmada, pactada por contrato, que de alguna manera le impida o le obstaculice a la hora de elegir un trabajo de su libre disposición, es decir, que si llamara a la oferta o si llamara a la puerta de Jürgen Klopp una oferta seria, interesante, tipo selección alemana, tipo Real Madrid, él tendría la posibilidad de salir sin ninguna contraprestación al RB Leipzig, ¿vale? Y esto lógicamente es lo que para mí motiva que de alguna manera tuviera que sacar ese vídeo, que para mí es como decir, oye, que es que Jürgen Klopp, efectivamente por Xabi Alonso, al final con la tontería tienes que pagar 8, 10, 12, 14, 15 millones como algunos dicen, evidentemente es que Klopp te viene gratis y según Josep Pedrerol, a este Klopp vendría andando a entrenar al Real Madrid y el Real Madrid lo sabe, con lo cual creo sinceramente que es una oportunidad de oro. Pero también tengo que deciros cuál es el obstáculo que yo veo para que Jürgen Klopp entrene al Real Madrid. Honestamente os digo que el único obstáculo que yo veo de Jürgen Klopp entrenando al Real Madrid es la propia estructuración del equipo, del club, que tantos éxitos le ha dado a Florentino en los últimos, curiosamente, 8 o 10 años. Es decir, cuando antes teníamos siempre la figura del entrenador prácticamente manager que decidía quién salía, quién se quedaba, quién se fichaba, por quién había que ir, todo este tipo de cosas, hasta el punto de que podía poner entre la espada y la pared a un presidente cuando este no cumplía sus deseos, lo cierto es que el Madrid lo volteó todo y dijo no, a partir de ahora, a partir de Zidane en la segunda etapa, dijeron basta ya, a partir de ahora los fichajes los va a hacer la dirección deportiva, es decir, José Ángel, Juni y Florentino. Y se acabó lo del pedir. A partir de ahora te traemos los ingredientes y tú con esto haces el cocido y apáñatelas como sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jürgen Klopp efectivamente siempre ha visto ese, y además lo recordó Carpio en una anécdota porque fue una conversación privada que Klopp tuvo hace bastantes años ya con respecto a entrenar al Real Madrid, que fue la manera en la que está estructurada el equipo, en el sentido de que él no cree que tuviera la ascendencia sobre el club que sin embargo le gustaría tener o que ha tenido por ejemplo con el Liverpool para manejar al club, ¿vale? Por ejemplo, dicen que, o él dice, reconocía en esa conversación que para él el tema del entrenador o la figura del entrenador es mucho más allá de lo que se ve cada sábado, cada domingo, cada partido, y que lógicamente él tiene que tener una autoridad amplia a la hora de organizar y elaborar su propio equipo, y esto es algo que choca de frente con lo que es y ha sido el Real Madrid en los últimos años y que por cierto tantos éxitos les ha dado. Y recordaba en esa conversación Carpio que Klopp terminó diciendo, claro,
cómo va el Real Madrid a cambiar una estructura, un modelo, un sistema que le ha dado tantos éxitos como ganar Champions, como ganar ligas, copas, etcétera, etcétera. Evidentemente no lo va a hacer por mí, o él entendía que no lo iba a hacer por él, con lo cual es complicado pensar ahora mismo que Jürgen Klopp pueda venir al Real Madrid en ese sentido por la parte orgánica, ¿vale? Por la parte del organigrama a nivel de estructuración y de jerarquía y de autoridad, pero no porque realmente no nos gustaría ver efectivamente a un Jürgen Klopp que para mí sería una auténtica maravilla. O sea, es que sería como decir, hostia, que realmente podemos tener un cacho de entrenador simplemente espectacular, ¿vale? Así que bueno, pues en ese sentido habrá que esperar un poco para ver cómo se dirimen las cosas, pero yo creo que puede ser una opción, pero hay un obstáculo que es grande, ¿vale? Eso en cuanto a Klopp. Ahora, vamos en lo que se refiere a Endrick y luego vamos a pasar a escuchar lo del tema de Mastantuono, que yo sé que lo estáis deseando y esperando con muchas ganas, porque obviamente es una de las cosas más importantes que se escuchó ayer precisamente de un colaborador de Ciro López. Pero bueno, continuamos. El tema de Endrick, ¿vale? Endrick es un chaval que esta segunda temporada efectivamente va a volver a probar suerte, porque la primera hay que decir que no le ha ido nada mal. Pichichi, máximo goleador, uno de los máximos goleadores de la Copa del Rey, con 11 goles, un chaval que al final se ha puesto el mono de trabajo cuando se lo han pedido, que sin embargo no ha jugado muchos minutos y ha promediado, me parece que casi un gol por partido. O sea, realmente un jugador que está en ciernes de ser un grandísimo jugador, y que esta segunda temporada, seguramente de la mano de tu entrenador, va a tener probablemente más oportunidades. Por cierto, que voy a aprovechar para hablar del futuro aciago de Mbappé, porque para los que no lo hayáis tenido en cuenta, Mbappé va a cumplir este diciembre o noviembre, creo que es, 27 años, 0 Champions, 0 balones de oro. No digo nada, luego hablaremos a nivel de debate de tema de Mbappé. Bueno, el tema de Endrick entonces, por lo tanto, viene pisando fuerte y tiene mucha pinta de que además de su juventud, tiene un futuro por delante espectacular. Y precisamente por eso es por lo que creo que Endrick es un jugador que puede marcar totalmente las diferencias en el futuro del equipo blanco, en tanto en cuanto alguien le dé la oportunidad. ¿Puede ser ese alguien Xabi Alonso? Sí, efectivamente, Xabi Alonso teniendo a un 9, que es Mbappé, que tiene 27 años, que en la primera temporada, a pesar de lo que digan de los 33 goles, con solamente 4 asistencias, no ha estado a la altura ni mucho menos de lo que se esperaba, porque más allá de los goles, lo cierto es que no ha ganado ningún título de momento, ¿vale? O no está en disposición de ganarlo. La Liga falta ver, pero desde luego la gente tendría la sensación de que, aunque la ganara, no sería desde luego ni mucho menos obra de Mbappé. ¿Por qué? Porque no ha estado en los partidos que realmente debía estar. La Copa fue un espejismo, la Copa pudo ser efectivamente la final, cuando salió como revulsivo, uno de esos partidos donde dices, hostia, al final resulta que va a destacar y nos va a sacar del ojo del agujero, pero al final no fue así, y al final se terminó cayendo el Real Madrid como se ha caído en todos los partidos, pero es que ya había caído con el Arsenal, cayó en la Supercopa y lógicamente nunca ha estado en disposición de ser en esta temporada un jugador que el madridismo haya dicho, hostia, este tío es diferencial, este tío no tiene nada que ver, este tío nos saca de problemas y lógicamente queremos estar con él evidentemente, y sin embargo pues no parece que haya sido así. Entonces, con Endrick pisando fuerte, yo creo que esta segunda temporada del brasileño, mucho cuidado, porque si hay un entrenador que efectivamente apuesta por él y que además quiera un 9 como finalizador, un 9 puro, evidentemente va a tirar de Endrick y le va a dar igual Mbappé o quien haga falta, o sea, lo va a sentar en el banquillo y se acabó. Así que a partir de ahora veremos a ver qué sucede, pero desde luego Endrick está preparado para todo, así que mucho ojo con esto. Y ahora ya sí vais a escuchar el tema de Mastantuono sin más dilación, que tenéis muchas ganas. Escuchamos. ¿Quién dice? ¿El lateral izquierdo? ¿El lateral izquierdo No, ni lateral izquierdo, ni lateral derecho, ni puñetas. Es un jugador que puede... No. A ver, mira un poco también lo que publicamos otros medios, no solamente Defensa Central. Bueno, yo leo todo, Bueno, pues entonces si has leído todo, sabrás que el jugador que en estos momentos puede ser que tenga más números para venir, aparte de Alexander Arnold, y estar para el Mundial de Clubes, es Franco Mastantuono. Y no es ni central, ni lateral, ni mediocentro, ni nada de nada. Y nos es hace por el mucha jugador falta que se está hablando. No nos hace falta 3 tíos o 4 atrás, nos hace falta Mastantuono. No, yo no sé lo que... Bueno, hay que buscar el debate y tal, pero bueno. Como veis, efectivamente era Villarroya, que es colaborador habitual de Ciro López, polemista, también da mucha caña, por ejemplo, al Barcelona en todo este tipo de cosas. Y bueno, pues él dice que al parecer tiene muchas posibilidades de que Mastantuono venga al Real Madrid. Yo ya lo he comentado, Fabrizio Romano lo decía el otro día, que efectivamente era un jugador que él quería venir al Real Madrid.
O sea, el jugador quiere esperar a que el Real Madrid resucite ese interés que tenía, y yo creo que Mastantuono está cabreado con el representante, con River, por hablar más de la cuenta, porque de alguna manera se anticiparon demasiado en una situación, en una negociación donde todavía no estaba nada claro qué iba a ocurrir, y sin embargo ellos ya estaban hablando como que estaban negociando con el Real Madrid, estaba todo más o menos encarrilado, dirigido, había habido personal o personas o alguien o gente del entorno de Mastantuono en Madrid precisamente para negociar, y lógicamente al final todo se vino abajo. El Madrid dijo, me están pidiendo una pasta, no paran de hablar, fuera, y lo largó. Y claro, el jugador se quedaría como diciendo, pero bueno, ¿qué me habéis hecho? Pues básicamente le han reventado un cacho de trato, un cacho de contrato que podía tener con el Real Madrid, que flipas, ¿vale? Entonces seguramente él estará deseando lanzar mensajes a todo el mundo intentando que se reviva ese interés del Real Madrid, que lógicamente es una posición muy delicada en la que yo creo que el Real Madrid busca a alguien con un poco más de experiencia, puesto que él no tiene experiencia en Europa y tendría que venir y formarse y esperar y todo eso, y luego ya a partir de ahí veremos a ver. Pero desde luego la cosa para mí, efectivamente, si el Real Madrid quiere, puede mirarlo un poco por encima, pero 40-50 millones ni de coña va a pagar el Real Madrid por un jugador que tendría que venir a formarse y que ni siquiera podría ser o venir como titular indiscutible. Entonces, como digo, yo lo veo difícil, ¿vale? Yo lo veo difícil. Otra cosa es que ahora la gente se esté moviendo con Fabrizio Romano y tal y cual para intentar encandilar el fichaje, pero yo honestamente veo que es complicado hacerle cambiar de idea a Florentino cuando lo has tenido y sin embargo lo has dejado escapar por no saber hacer y no mantener lo que tenías que mantener, que era la tranquilidad en un tema, en una conversación, en unas negociaciones que estaban prácticamente hechas. Luego, además de fichajes, hay que también tener en cuenta las salidas. Y José Félix Díaz el otro día ya nos decía que el agente representante de Lunin se estuvo viendo con Florentino en el despacho y le puso literalmente las ofertas que tiene Lunin encima de la mesa, destacando la del Galatasaray. Con lo cual, para mí Lunin es un jugador que está preparando ya su salida del Real Madrid. Renovó el año pasado con toda la intención de efectivamente poder salir esta temporada, con la idea de buscar un equipo donde, bueno, pues le puedan hacer un buen contrato. El Galatasaray, bueno, dentro de lo que pueda haber, no es una mala opción. Yo personalmente creo que debería haber buscado otros equipos en Europa cuando realmente pudo salir, cuando estaba para salir gratis del Real Madrid antes de renovar. De repente renueva contra todo pronóstico y ahora prepara su salida. Otra de las maniobras de Jorge Méndez, que a Florentino yo creo que le revienta, le molesta, no le gusta y sin embargo se las tiene que comer, porque al final así es como funciona Jorge Méndez y la mayoría de agentes representantes del mundo del fútbol, pero en principio el jugador quiere salir, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que a Florentino le ha surgido una alternativa, que es Joan García, del que por cierto están diciendo que quiere venir también el Real Madrid, y que lógicamente sería vender a uno y automáticamente fichar al otro, porque además los precios podrían rondar más o menos lo mismo, con lo cual yo creo que a Florentino aquí no le pillas en un renuncio, y desde luego si Florentino tiene la ocasión de traer a Joan García, lo va a hacer con el dinero de uno, poniéndolo por otro, se acabó. O sea, lo que Florentino no quiere es desequilibrios a la hora de fichar, salvo en posiciones críticas, extremas, de verdadera necesidad. Florentino no se va a volver loco y seguramente casi os diría que va a ser un jugador por otro, intentar con lo que saque de uno pagar al otro y se acabó. O sea, no creo que vaya más historia con esto. Y bueno, pues parece que Joan García tiene muchas ofertas, pero parece que Joan García quiere venir también al Real Madrid, con lo cual, por mucho que Lunin prepare su salida del Real Madrid, el Madrid no está para nada aterrorizado, ni tiene miedo, ni nada parecido. Así que ya sabéis que tiene sustituto. Y esta sí es ahora otra de las noticias que más ilusión, que más emoción causan en el madridismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una de las parejas, de los duetos más queridos dentro del equipo blanco, que son ni más ni menos que dos símbolos, dos emblemas de un Real Madrid, desde luego antológico, y que fueron seña de identidad del Madrid de Mourinho. Y estamos hablando, como ya sabéis, de Xabi Alonso y de Arbeloa. ¿Por qué? Lo primero, porque Xabi Alonso, como ya sabéis, tiene toda la pinta de que va a ser entrenador del Real Madrid. Pero es que además Arbeloa, después de que ayer os comenté que Raúl González tiene apalabrado, dicen según OK Diario, su fichaje con el Schalke, Arbeloa tiene toda la pinta de que se va a hacer con las riendas del Castilla y que a partir del año que viene va a entrenar al filial del Real Madrid, lo cual sería de alguna manera conectar a dos elementos que ya se conocen muy bien, que tienen una idea parecida de lo que es el equipo, el Real Madrid, la autoridad y todo ese tipo de cosas, y luego además también ver a ver si en un futuro quizá a lo mejor Arbeloa podría subir
como segundo de Xabi Alonso para formar una dupla simplemente excepcional, porque al final son dos personas que conocen muy bien la casa, que conocen muy bien al equipo, conocen muy bien al Real Madrid, que además Arbeloa, que ha vuelto a ganar, que lógicamente está en un trabajo sensacional, igual que Xabi Alonso, lógicamente pueden dotar a un Real Madrid de ese gen ganador, de ese gen de carácter, de valor, de gallardía, de autoridad, de estima, de orgullo, que lógicamente creo que le falta ahora mismo a los jugadores. Entonces, bueno, pues sería una dupla muy bienvenida por el madridismo. Creo que es más posible que nunca y que a lo mejor, aunque empiecen en diferentes equipos, seguramente con el tiempo a lo mejor sí que haya una opción de que al final Arbeloa termine como segundo de Xabi Alonso, porque si al final hace un buen trabajo, oye, ¿por qué no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Desde luego, la pinta, desde luego, se está poniendo todo a alineación planetaria total. Vamos a ver ahora si se confirma ya desde todas las partes y vemos este hecho convertido en una realidad. Y ahora sí, vamos ya a otro emocionante comentario, a otro emocionante testimonio de otro periodista que efectivamente ha dejado entender que tiene mucha pinta que este año Florentino, a pesar de todo lo que están diciendo, con Hausen, con este, con el otro, con el de más allá, con el de la moto, no sé qué, al final parece que Florentino, por quien quiere poner la pasta a nivel de central, es ni más ni menos que por alguien muy importante, un futbolista súper top de la Premier. Os lo comenté el otro día, lo había oído ya por ahí de refilón, pero ahora efectivamente ya en el canal de Ramón Álvarez de Mon apareció Raúl Varela y dejó entender que efectivamente todo apunta a que Saliba podría ser el año que viene ni más ni menos que jugador del Real Madrid. Lo escuchamos. En mi caso también me han hablado de lateral izquierdo, que lo de central todavía está en proceso de decisión, pero quiero que empieces obviamente por el nombre más fuerte, ¿vale? Que es el de Saliba, central del Arsenal, contrato hasta 2027, si no me equivoco, posiblemente el central más caro o de los más caros del mundo, ¿no? ¿Cuál es tu información sobre este nombre que metes? O sea, yo la verdad que me vino un poco de rebote la información de Saliba más por el asunto Zubimendi que por el propio Saliba en sí. Yo sí sabía por gente cercana a Ancelotti que, bueno, en las numerosísimas conversaciones, ¿no?, que ha tenido Ancelotti en estos últimos tiempos, antes de que empezase a cobrar cuerpo, ¿no?, su salida y su relevo en el banquillo, a él, dado que le gustan más, tampoco descubro la pólvora, ¿no? Si hablamos de que a él le gusta, tiene una preferencia por jugadores más cocinados, más cercanos a la treintena, ¿no? Que los yogurines que en algunos casos ha tenido que tener a su mando. Él puso dos nombres encima de la mesa como centrales reputados, ¿no? Y con mucho cuajo y experiencia, que es el de Saliba y el de Akanji, ¿no? Dado que en el City también está todo un poco, parece, ¿no? Ronda por ahí una suerte de idea o de pensamiento de que Pep Guardiola habría planteado, ¿no?, la propiedad, que poco menos, ¿no?, dicho de forma un poco exagerada, que se me bien entienda, pero algo así como Haaland y 10 nuevos más, ¿no? Que sí. Parece ser que no tiene buena relación con Ederson, hay ahí algunos problemas con Stones y con Foden, Bernardo Silva y De Bruyne ahí en la puerta de salida, bueno, De Bruyne ya oficialmente confirmado, a ver qué pasa con Grealish, bueno, pues al final, bueno, eso, la recuperación de Rodri, pero vamos, que hablamos casi de un equipo nuevo teniendo en cuenta que le han traído ya 4 jugadores, ¿no?, en este mercado de invierno. Akanji Guardiol, en el caso de Guardiol, ya lo comentó José Félix Díaz, fue ofrecido al Real Madrid, o por lo menos se puso el nombre encima de la mesa como posible inquilino, ¿no?, del mercado del próximo verano. Y en el caso de Akanji no le haría ascos, ¿no? Un jugador que podría jugar casi en todos los puestos de la defensa. Le gusta o le gustaba mucho a Carlo Ancelotti y me consta que le gusta mucho a Juni. En el caso de Saliba yo creo que le gusta a todo el mundo y sí sé que ha habido contactos, ¿no?, al menos aprovechando esta eliminatoria después de un largo seguimiento y teniendo en cuenta que el Madrid, a pesar de cómo le ha ido este año, esta vía francesa, esta vía física, esta vía, ¿no?, del poderío y del vigor, no exento de calidad técnica, ¿no?, pero esta vía que ha representado en el cambio estructural del equipo, ¿no?, Tchouaméni, Camavinga y demás, bueno, pues Saliba le encaja como anillo al dedo, ¿no?, y no me parece mala opción. El obstáculo, claro está, es el precio, ¿no?, y el hecho de que el Arsenal obviamente no quiere desprenderse de él, primero por lo que vale y segundo por las carencias que está teniendo, ¿no?, pues con la lesión de Gabriel, con la larga lesión, ¿no?, de Calafiori. Bueno, pues no deja de ser una incógnita como lo que le ocurre al Real Madrid, ¿no?, que no sabe cómo va a volver Carvajal, cómo va a volver Alaba, cómo va a volver Militao, como incluso el propio Courtois, ¿no? Hay dudas un poco al respecto de si va a poder volver a alcanzar ese nivel tan excelso, ¿no?, que tuvo el pasado curso. Y sí me consta, pues eso, ¿no?, que ha habido bastantes contactos
no negociaciones, no, pero sí muchas preguntas. ¿Estarías dispuesto a? ¿Cuál es la horquilla? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitarías? Bueno, todo un poco en condicional pensando en el futuro. Y como bien has informado tú, pendiente sobre todo esa política de contrataciones, pendiente o dependiente, mejor dicho, de la política de ventas, ¿no? En función de lo que sea. Efectivamente, por eso todo depende mucho también de lo que pasa, por ejemplo, con jugadores como Rodrigo. Pero bueno, oye, que al final, mirad, ha traído un bonus extra con Akanji, que también es lógicamente un buen jugador, pero con el que ya ha habido contactos, como digo, y que es muy intenso. O sea, si a Florentino se le mete un jugador por el ojo, o sea, automáticamente dispara. O sea, dispara, no tiene tantas dudas como a lo mejor podría tener en otro sentido. Entonces, en este aspecto, yo me alegro de que por fin estamos viendo que Florentino se puede lanzar a por un jugador que es lógicamente súper top, que es uno de los mejores en lo suyo, que el tema del precio, yo creo que si al final se hace una buena venta, no debería ser problema, y además es un dinero bien empleado, bien invertido, bien gastado, como quieras llamarlo. O sea, es un gran jugador y lógicamente creo que sería interesante llevar a cabo la operación, a ver qué pasa. Y ahora quería dejaros una pequeña reflexión. Ya sabéis que en este tipo de opciones de debate, reflexión, pensamiento, opinión, tal, me podéis dejar en los comentarios lo que queráis, y además espero con ganas vuestra opinión. A ver, el futuro de Mbappé es aciago en el Real Madrid, ¿vale? Y hay que ser ya muy honestos con esto, porque al final no nos damos cuenta de que los años pasan y de que al final ese peaje de Mbappé haciéndole un favor al Paris Saint-Germain de no saliendo antes de tiempo le puede pasar factura, porque los años pasan, ¿vale? Mbappé va a cumplir 27 años en diciembre, ¿vale? Solamente recuerdo de los grandes astros del fútbol, ahora mismo se me viene uno a la cabeza, que ganar el Balón de Oro con 27 años o más, o 28 años o más, que fue ni más ni menos que Figo, ¿vale? Figo. Ronaldo Nazario, cuando ganó el de 2002, ¿vale? Ya tenía 26, si no recuerdo mal, pero ya había ganado uno con 21. Cristiano, ¿vale? Porque se supone que estamos hablando, a ver, se me puede pasar alguno más que haya ganado con más de 29, por ejemplo, Cannavaro, no sé si tenía ya por ahí, pero me refiero, balones de oro que realmente son estrellas mundiales que pasan a la historia del fútbol, ¿vale? Cristiano, Messi, Ronaldo Nazario, todos ellos los ganaron mucho antes, ¿vale? Y es que este chaval va a cumplir 27 años y ha hecho una temporada que, sí, 33 goles, lo que tú quieras, pero Dembélé ha hecho 33 goles también y encima ha dado 3 veces más asistencias que Mbappé. Y encima ha estado en partidos definitivos, ha ayudado a las victorias del Paris Saint-Germain, ha sido un hombre definitivo, un hombre importante, un fijo con Luis Enrique, y lógicamente el papel que ha jugado es mucho mayor que el de Mbappé. Entonces, es que Mbappé no le queda sitio, es que Mbappé no es un Rodrigo, un Vinicius con 24, 25, no, o sea, es que este ya va para, no voy a decir para la tarra, pero a nivel de fútbol, cuidado. O sea, cuidado, porque o espabila o si no, esta temporada, como no gane nada, porque ya tiene que empezar otra temporada y ya en 2026 aspiraría con 28 años a ganarlo, ¿vale? O sea que no lo ganaría este año. Este año cumple 27, evidentemente, por el año que ha hecho, que es el año en curso, no se lo darían, ¿vale? Con lo cual, se va a pasar todos los 27, en teoría, haciendo méritos para ganarlo y con 28 recibirlo, ¿vale? Pero claro, si al final con 28 años ganas un Balón de Oro, no vas a acercarte ni a Cristiano con 5 y mucho menos a Messi, vamos a decir con 7 o con 8, porque yo ya a partir del quinto dejé de contar porque eran todos regalados. Pero bueno, que tampoco te vas a acercar a ser, vamos, Cristiano, dices tú, como no te pusieras todos los años en modo máquina a ganarlo de manera sistemática, para Mbappé será prácticamente imposible acercarse ni mucho menos a ninguno de los astros del fútbol. Entonces, cuidado, porque la cosa se está poniendo, para mí, muy fea. O sea, para mí muy fea. Y encima ahora en Real Madrid, que entra en una revolución total, que veremos a ver si le dan confianza. Veremos a ver. Y por cierto, que lo mencionaba por ahí Raúl Varela al respecto de que había dudas incluso con Courtois este año, pero de lo que no hay dudas es de que parece que va a renovar por 2 años más, porque aunque no sea ahora mismo el Courtois del año pasado, lo cierto es que sigue siendo el mejor portero del Real Madrid y por ello es por lo que va a renovar, curiosamente 2 años, no 1, que eso es algo, parece que el Real Madrid ha querido saltarse a renovar. Pero bueno, con Lunin pidiendo la salida y poniéndole las ofertas encima de la mesa a Florentino, lógicamente Joan García emerge como la auténtica alternativa del Real Madrid. 25 millones, José Félix Díaz lo decía el otro día, y además dejaba otra nota importante, y es que el propio Joan García quiere el fichaje y está predispuesto a venir al Real Madrid, ¿vale? Joan García quiere unirse al Real Madrid y lógicamente, como portero que es, le podría
aceptando lógicamente la suplencia, que por cierto ha hecho un papel espectacular en el Real Madrid, le podría cuadrar porque en definitiva lo de Courtois yo honestamente veo que ya está empezando su hegemonía a tambalearse en el Real Madrid, lo cual quiere decir que a lo mejor Joan García dice, bueno, si me espero 2-3 añitos, a lo mejor ya por fin tengo la opción de convertirme en una opción de titular para el Real Madrid y convertirme en portero titular del Real Madrid. O sea que esto es, lógicamente, haciendo cálculos, ¿vale? Hombre, no lo sé qué puede pasar, pero desde luego Joan García tiene ofertas de la Premier, ha dicho por lo visto a todas que no, que prefiere esperar al Real Madrid, que es lo que él quiere. A partir de ahí esperar, y si el Madrid va adelante con ellos, son 25 kilos me parece, que además podría sufragar con la venta de Lunin, al que honestamente no creo que le vayan a poner demasiados reparos a la hora de salir, si efectivamente tenemos una alternativa que es Joan García, y entonces esta es una de las operaciones que yo creo que se puede hacer más fácil, de libro y sin ningún tipo de problema, pero habrá que esperar lógicamente al final de temporada, que todavía no sabemos cuál es, si es antes del Mundial, después del Mundial o lo que sea. Pero vamos, que Joan García desde luego parece madridista, quiere venir y lógicamente ojalá se cumpla su deseo y vamos a ver qué tal le va en el Real Madrid. En cualquier caso, y como veis, desde hace ya prácticamente un par de meses, desde que ya a este Real Madrid se le empezaban a ver las costuras, os habéis dado cuenta cómo efectivamente al final este Real Madrid va a ser un Real Madrid de compras, va a ser un Real Madrid florentino que está dispuesto a salir de compras, está dispuesto a salir al mercado de fichajes para equilibrar al equipo. Evidentemente ya a mediados más o menos de la temporada, cuando algunos decíamos prácticamente desde diciembre que el Real Madrid necesitaba un equilibrio mucho mayor, cuando en aquel momento los repartidores de carnes madridistas decían que vamos a ir bien, ya veréis como para marzo los jugadores van a volar, tal y cual, no sé qué. Bueno, pues efectivamente no ha ocurrido, y lo que sí que ha ocurrido por el contrario es que lo que hemos estado viendo y viviendo además en directo es el hundimiento de un transatlántico que nunca debería haberse hundido. Y lo cierto es que Florentino, por lo menos con algo de criterio, con bastante criterio, quizá un poco tarde en mi opinión, pero al final se decidió salir a comprar y se decidió que este mercado de fichajes tenía que ser completamente distinto y que por primera vez en mucho tiempo el Real Madrid tendría que revolucionar, entrar en ese concepto que tampoco le gusta, que es el de revolucionar de alguna manera la plantilla. ¿Por qué? Porque este era el momento adecuado, este era el momento indicado y finalmente parece que así es como va a ocurrir, que Florentino va a salir de compras porque entiende que ya no hay nada que justifique que el Real Madrid no salga a equilibrar totalmente una plantilla que para mí se encuentra desequilibrada por edad, por rendimiento, por número, por lesiones, por planes de futuro, por absolutamente todo. Es una plantilla desequilibrada que se ha hecho o se ha quedado completamente fuera de los gráficos precisamente porque ha habido una dirección deportiva que no tiene un experto y además el entrenador ya no juega ese papel que sí que jugaba o que por ejemplo jugaría Klopp en el Real Madrid, decir es que necesito esto, necesito lo otro, o sea, carece realmente de un experto que sepa realmente qué es lo que necesita en cada momento el Real Madrid, pero esto es lo que hay, así que bueno, a ver si fichamos en consecuencia. Y tal y como os he comentado al principio, efectivamente Ancelotti está cabreado, está furioso y no sé hasta qué punto esto puede llegar a influir en su decisión final de marchar precisamente a Brasil o no, porque cualquier cosa que hace, cualquier movimiento, cualquier reunión, cualquier tontería, Ancelotti se está dando cuenta de que Brasil es puro espectáculo televisado las 24 horas del día y está furioso porque al final cualquier cosa que él trata con la federación se termina filtrando, y esto es información de UOL Esporte, que lógicamente es precisamente otro de esos cooperadores necesarios en que absolutamente todo lo que piensa, lo que dice, lo que cree, las negociaciones, el punto, las ideas, el sueldo, todo lo filtren a la prensa, a medios como UOL Esporte, que luego da buena cuenta de todo lo que está sucediendo. Y ESPN Brasil, exactamente lo mismo. Y en definitiva te das cuenta de que al final Brasil, la federación, la prensa están así. Y que cualquier cosa que ocurre en Brasil, pero no solo federación, sino por ejemplo a nivel de clubes, Palmeiras, etcétera, se hace exactamente de la misma manera porque Brasil al final es un conjunto, ¿vale? Entonces, si a Ancelotti esto no le gusta, mejor que no vaya a Brasil, porque es que cuando le filtren todas las alineaciones, cómo se encuentra un jugador, cómo no se encuentra un jugador, o sea, se lo van a filtrar todo. Por ejemplo, nos hemos enterado que a Jorge Jesús no le gusta Neymar, ¿vale? Y lo saben, y se filtra, y se dice, y les da absolutamente igual las consecuencias, la repercusión, todo. Lo de Endrick, exactamente igual, o sea, fue un espectáculo televisado. Entonces, claro, dices tú, si tú quieres ser discreto, olvídate, a Ancelotti le puede gustar las formas y los modos en los que él lo hace o cómo lo hace el Real Madrid, pero es que Brasil es
otra historia, otro mundo, así que él sabrá dónde se está metiendo, pero desde luego es una de las mejores ofertas que tiene, eso por supuesto, y si se quiere ir, pues que se vaya, eso ya es cosa suya, pero lógicamente que lo anuncie pronto o que cuando lo haga, que sepa que se lo van a filtrar así, a la voz de ya. Y antes de terminar, he mencionado a los repartidores del carné madridista que en octubre nos decían ¡buah! Este Madrid va a volar, en marzo vuelan, cuando empezaban los primeros partidos que había dudas, que no se veía a los jugadores al 100%, punto pico de forma, tal, que no, y todo el mundo, es que los madridistas vinagre, no sé qué, en marzo van a volar, como el año pasado. Bueno, pues al final lo que va a volar probablemente es la figura de Pintus, porque ayer Guillermo Ray decía, Antonio Pintus se quiere quedar en el Real Madrid. Sabéis, por cierto, que él tiene contrato con el Real Madrid, no está adscrito, no está asociado al cuerpo técnico de Ancelotti, pero en el Real Madrid hay dudas por todo lo que ha ocurrido a nivel lesivo, a nivel de lesiones, y que por cierto hubo beef a mitad de la temporada entre Ancelotti y él, porque por lo visto, bueno, Ancelotti lógicamente le culpaba del estado de forma de los jugadores y Pintus de alguna manera se defendía diciendo que Ancelotti sobreutilizaba a determinados jugadores, que no repartía minutos y que eso es en lo que derivó que al final muchos de ellos reventaron, que es que desde luego no tenía otro nombre. Luego todo esto por detrás, el calendario FIFA, que también ha jugado su papel, pero en cualquier caso lo cierto es que al final si Pintus termina saliendo, a mí no me extrañaría nada porque Florentino se habrá dado cuenta de que esto no va tanto del entrenador, el preparador físico, sino de muchas cosas más, y para mucha gente los métodos de Pintus bueno, pues están anticuados, no se adecúan, no se adaptan, y a lo mejor Pintus ya para una plantilla de este tipo se queda atrás. Antes, cuando Cristiano Ronaldo había uno de los que se preparaban físicamente como auténticas máquinas, ahora ya son todos a este nivel, ¿vale? Todos o prácticamente todos, o la gran mayoría. Entonces quizá los métodos de Pintus ya no van tanto en consonancia con lo que necesita un jugador que ya se está sobreentrenando y que está sobrejugando. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero Florentino podría darle la carta de despido inmediatamente, según Guillermo Ray, porque parece que tiene dudas al respecto de su trabajo, y si las tiene, pues será despedido, evidentemente, como todos.